los que madrugan a rezar cada mañana, con la misma fe que ha resistido toda tempestad. Ellos son los que afrontaron todas las dificultades, los que hicieron que en la mesa nunca nos faltara el pan. Ellos son los que emprendieron este sueño con amor y formaron la familia que ahora somos. Ellos son los que siempre están ahí para apoyarnos. Ellos son los que nos dieron ser ahora lo que somos. Nos formaron y esa es nuestra mejor educación. Y aunque no tenemos títulos ni tantas distinciones, su escuela de la vida nos dio la graduación. Ellos son los que nos dan una sonrisa de perdón y se olvidan del dolor e ingratitudes y nos dan su vida misma sin ningún reproche. Ellos son los que nos aman sin medida, los que quieren lo mejor para nosotros. Ellos son los que nos llenan de valor. Cuántas veces tropezamos en la vida. Ellos son guardianes de nuestro destino, los consejos, las palabras oportunas. Ellos son los que jamás nos dejarán. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, son en esta vida la mayor fortuna. Contemplarlos hoy es una bendición. Ellos son nuestros padres. Ellos son los que nos aman aunque sufren al saber que su voz, que su consejo no queremos escuchar. Ellos son los que a pesar de que sus fuerzas ya no alcanzan, están pensando cómo es que nos pueden ayudar. Ellos son los que aprendieron con el paso de los años el secreto de la vida, que consiste en dar sin esperar a cambio nada. Ellos son los que se llenan de emoción y de alegría cada vez que un hijo vuelve o los viene a visitar. Ellos son los que otra vez se quedan solos en la casa cuando es para los hijos y a la hora de partir. Ellos son los que entre el gozo y la nostalgia pueden ver que a pesar del sacrificio que esto implica, la familia es el mayor regalo del Señor. Ellos son los que nos aman sin medida, los que quieren lo mejor para nosotros. Ellos son los que nos llenan de valor. Cuántas veces tropezamos en la vida. Ellos son guardianes de nuestro destino, los consejos, las palabras oportunas. Ellos son los que jamás nos dejarán. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, son en esta vida la mayor fortuna. Contemplarlos hoy es una bendición. Ellos son los ángeles que cuidan nuestros pasos, son el punto de partida y de llegada, son la escuela de la vida y el amor. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, son en esta vida la mayor fortuna. Contemplarlos hoy es una bendición. Ellos son nuestros padres. Amada Iglesia Semillas de Vida, amigos que nos ven a través de la internet, los mandamientos de la ley del Señor. Saludos para todos, es nuestro tema
que hemos estado estudiando en nuestra iglesia virtual. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también no te harás imagen alguna, porque nuestro Dios es celoso. Y hoy nos corresponde también un mandamiento como lo es el de honrar a padre y a madre. Así que ahí en familia te invito para que tengamos nuestras Biblias abiertas, pero también vamos a orar al Señor para colocar este tiempo maravilloso en sus manos. Te invito a que cierres tus ojos y oramos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos por este medio predicar tu palabra. Oramos por cada oyente, por cada familia que nos está viendo, para que tu palabra llegue y penetre al corazón de cada uno. Oramos, Señor, para que el consejo divino pueda cambiar nuestra manera de vivir, pero también nuestra manera de pensar. Asístenos, Espíritu Santo, guíanos, danos sabiduría, danos entendimiento, para que cada consejo tuyo pueda ser llevado al campo de la práctica y de esa manera cumplir la ley del Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en esta noche, nuestro cuarto mandamiento de la ley del Señor, y es honrar a padre y a madre. Y para ello, en esta noche nos acompaña nuestra hermana Caterine Lozano. Ella va a compartir la palabra del Señor. Caterine, Dios te bendiga, bienvenida, tienes tu tiempo. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, como el pastor nos decía, este cuarto mandamiento habla de esos mandamientos horizontales que Dios nos ha mandado a cumplir, y es honrar a nuestras familias, honrar a nuestro prójimo, amarlos y respetarlos. Bueno, quiero comenzar esta predicación hablándoles de un caso que conmocionó a Colombia el año pasado, y es la muerte de uno de los estilistas profesionales, Mauricio Leal. Y es que este no fue un caso cualquiera, pues lo que al principio parecía un suicidio terminó siendo uno de los actos más despiadados que el ser humano puede cometer contra su propia madre y hermano. ¿Cuál honra, cuál amor, cuál respeto? No existe. Y muchos podríamos decir, yo jamás cometería ese acto, yo jamás haría eso en contra de mi hermano y mi madre. Pero es que un corazón alejado de Dios y lleno de avaricia, de envidia, puede hacer cualquier cosa. Y ninguno de nosotros estamos exentos de actuar de esta manera cuando estamos alejados de Dios. Porque como dice su palabra, engañosos es el corazón, ¿quién lo conocerá? Hoy quiero hablarles de este mandamiento de honrar a padre y madre, porque es el único mandamiento que tenemos aquí, o más bien uno de los primeros mandamientos que hablan acerca de una promesa. Y la promesa dice, larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero, ¿cómo podremos cumplir este mandamiento en una sociedad que está empecinada en ir en contra de los preceptos divinos del Señor? Es una pregunta que todos nos podemos preguntar. Si vemos la televisión, las películas, los programas, todos van en contra de la familia, en contra de Dios. Porque cuando hablamos de este mandamiento de honrar a padre y a madre, estamos hablando también de honrar a Dios. Porque no podemos honrar a Dios si ni siquiera podemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre que lo estamos viendo. Entonces, hoy quiero comenzar esta predicación con el primer punto, y es un principio inquebrantable. En los viernes anteriores hemos hablado de algunos mandamientos que están hablando de los mandamientos que son verticales, es decir, hacia Dios. Pero hoy el Señor ha decidido que este cuarto mandamiento lo empieza de esta forma: honra a padre y a madre, para que entonces te vaya bien en la vida, tengas larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, Dios nos está diciendo, no podemos dejar de honrar a padre y a madre, y de pronto obedecer los otros mandamientos, porque si no podemos comenzar por este, es difícil que no cometamos los demás. Entonces, tenemos que principalmente entender qué quiere decir el Señor con honrar a padre y a madre.
Dios nos está diciendo aquí es darle un lugar importante a nuestro padre y a nuestra madre. Y ojo, el Señor nos está diciendo, sí, nuestro padre se porta bien, sí, nuestro padre o nuestra madre hace lo que yo quiero o nos educó de la manera en que nosotros quisiéramos. No, solo nos dice honra a padre y a madre, no importando las circunstancias, porque muchos podríamos decir, yo honraría a mi padre y a mi madre si mi padre me hubiese amado, si mi padre me hubiese acogido, si mi padre me hubiese dado todo lo que yo necesitaba. Pues Dios no nos está colocando condiciones, nos está diciendo honra a padre y a madre, no importando las circunstancias ni la manera en que de pronto nuestros padres nos educaron. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento. Entonces, ¿cómo entonces podemos nosotros honrar a nuestros padres? Bueno, primeramente, dándoles el lugar que ellos tienen en nuestra vida. Son nuestros padres, ellos nos dieron la vida, ellos nos cuidaron, ellos nos trajeron a este mundo, ¿sí? Y eso quiere decir que nosotros, mientras vamos creciendo, no podemos olvidar la autoridad que ellos siguen teniendo en nuestras vidas. Porque aunque nos casemos, aunque estemos lejos, ellos siguen siendo nuestros padres. Y aunque de pronto, cuando ya formamos una familia, ellos ya no mandan, por decirlo así, en nuestra casa, sí nos pueden dar consejos. ¿Y cómo podemos honrarlos ya siendo adultos y estando casados? Bueno, escuchando su consejo, obviamente dependiendo si hacen parte de la voluntad del Señor. Porque siendo cristianos, nos regimos principalmente de la palabra de Dios. Pero es bueno que también nosotros le demos la importancia a nuestros padres al que cuando nos llaman hijos, yo pienso esto, escucharlos y darles el debido respeto, porque ellos se lo merecen por ser nuestros padres. Otra cosa que también podemos hacer para honrar a nuestros padres es, pues, económicamente. Muchos de nuestros padres, cuando ya llegan a ser ancianos, de pronto no tienen la capacidad de ellos mismos autosustentarse. Nosotros como hijos tenemos el deber de ayudarles. Sí, y yo sé que cuando es un hijo único es difícil con todas las responsabilidades que tenemos, pero Dios dice que nos da largura de días y vida plena en la tierra si cumplimos este mandamiento. Es decir, que Dios no nos va a abandonar. Dios conoce el deseo de nuestro corazón. Otra cosa que podemos hacer es estar pendiente de ellos a través de una llamada. Si no vivimos con ellos todos los días, poderlos llamar y decirle, papá, ¿cómo está? Papá, te amo, te quiero, aunque ellos no nos lo digan, pero es importante que ellos sepan que nosotros le amamos y estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Dios colocó estos 4 mandamientos principales porque es aquí donde marca una relación con Dios. ¿Cómo puede el hombre tener una relación con Dios si ni siquiera puede amar a su padre y a su madre, que fue quien le dio la vida? Entonces, si no pueden amar a la persona que están viendo, ¿cuánto más van a amar a Dios que no pueden ver? Entonces, por eso Dios colocó este mandamiento como el número 4. Y es direccionándonos primeramente hacia Él también. Porque si honramos a nuestros padres, también honramos a Dios. Haciéndonos entender que una persona que no es capaz de amar a una persona que puede ver, la persona que le dio la vida, la que se crió con él, la que lo cargó cuando era bebé, ¿cuánto van a más? O sea, ¿cómo va a poder amar a Dios que no puede ver? Entonces, ¿cómo entonces podemos nosotros seguir entendiendo que este mandamiento es fundamental para que tengamos una larga vida y plena en esta tierra? Y es que no podemos dejar de desobedecer, o más bien no podemos dejar de cumplir este mandamiento, porque Dios está pendiente de nuestras acciones hacia nuestros padres. ¿Cómo será que Dios es tan celoso con esto? Que hay un texto en Deuteronomio 27:16 que dice, maldito el que trate con desprecio a su padre y a su madre, y todo el pueblo diga amén. Es tan severo para Dios ver a una persona tratar mal a sus padres, que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que debe morir. Es decir, para Dios es importante que nosotros tengamos en cuenta que honrar a padre y a madre habla también de la honra en que nosotros le damos a Dios. Una de las consecuencias también que podemos ver a una persona que
entre paréntesis, ha decidido seguir a Jesús, pero sigue deshonrando a sus padres, tratándolos mal, diciéndoles malas palabras, o ni siquiera pueden ni siquiera ayudarles en lo poco económicamente, una de las cosas es que también puede tener muerte espiritual. ¿Cómo va a poder tener una buena conexión con Dios, una buena relación con Dios, si ni siquiera puede tratar bien a sus padres? Sí, sé que para muchos puede decir, pero es que ellos no me trataron bien a mí, porque es que mi padre me abandonó, porque es que mi madre fue muy dura conmigo. Yo lo sé, es difícil, pero Dios nos está diciendo, si lo haces, hijo mío, te irá bien. En el Antiguo Testamento, la desobediencia de los padres, como les decía, se pagaba con muerte. En Marcos 7:10, Jesús lo trajo a colación. Dice Jesús, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Qué palabra tan dura, ¿cierto? Y es que para Jesús también es importante el honrar a padre y a madre. Y es que él fue uno de los principales ejemplos de honrar a su padre. Jesús siempre mencionaba a su padre. Mi padre me dice esto, por esto yo lo hago. Mi padre y yo somos uno. Mi padre y yo somos uno. Siempre lo decía. Entonces, Jesús es el mayor ejemplo de cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres. Jesús apartaba tiempo para hablar con su Padre todos los días. Nosotros también tenemos que tratar de buscar la forma, la manera de honrar a nuestros padres todos los días. No es el día de la madre solamente, no es el día del padre, es siempre, hasta que ellos estén con nosotros en esta tierra, hasta que el Señor decida llevárselo. Pero debemos hacer, porque es un mandamiento y debemos cumplirlo si verdaderamente nos consideramos hijos de Dios. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, habla algo un poco duro. Y como les decía, comencé con la historia de Mauricio Leal y todo lo que pasó con su hermano. Es porque tenemos que saber en los tiempos que nosotros estamos. Estamos en tiempos difíciles. Y en 2 de Timoteo del 3, del 1 al 5 dice, pero debes saber esto, Timoteo, hablándole Pablo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor e implacables. ¿Y por qué traigo a colación este texto? Porque nosotros como iglesia tenemos que tratar de ir en contra de lo que este mundo nos está ofreciendo. Y si nosotros como iglesia no podemos cumplir este mandamiento y los mandamientos mencionados anteriormente en los viernes que han pasado, ¿cómo nosotros vamos a ser ejemplo en una sociedad que está cada día más perdida y alejada de Dios? Nosotros somos los primeros que tenemos que estar pendientes a nuestros padres. Nosotros somos los primeros que tenemos que levantar la mano para decir, mamá, papá, ¿qué necesitas? Nosotros somos los primeros que tenemos que hacer una llamada todos los días. Nosotros somos los primeros que tenemos que hacerles saber a ellos que los amamos. Porque la gente nos está viendo. Y nosotros tenemos que ir en contra de lo que dice este mundo una y otra vez, que tenemos que ser desobedientes, irreverentes, implacables, soberbios. ¿Y qué fue lo que llevó a este hombre a cometer este acto tan cruel contra su hermano y su madre? La avaricia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Tratar de mostrarle al mundo que todavía los principios y mandamientos de Dios se pueden cumplir en una sociedad que está corrompida, en una sociedad que está lejos del Señor. Pero la iglesia tiene este deber de armar su vida con los mandamientos de Dios, mostrando a un mundo que sí podemos obedecer a ese Dios que creó los mandamientos para nuestro beneficio, porque todo es para nuestro beneficio. Y otra cosa que podemos hablar, que ya hemos hablado de las consecuencias, pero ¿qué de la promesa que el Señor nos está diciendo? El Señor nos dice, vamos a leer el texto, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, es condicional. Cuando dice entonces, tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y esto no solamente lo está hablando colectivo, lo está hablando individual. Es decir, toda persona que honre a padre y a madre tendrá vida plena. Largura de días. Y muchos podríamos decir, bueno, ¿será esa la razón que muchos mueren a temprana edad? Puede ser,
pero también los designios de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice claramente que si nosotros honramos a padre y a madre, nos va a ir bien y tendremos largura de días en esta tierra. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos tener una vida plena? Y una vida plena no solamente es tener riquezas, una vida plena es tener riquezas espirituales también, tener una buena relación con Dios. Si tienes una buena relación con tus padres, los amas, los honras, los respetas, los tratas bien y les das su lugar, vas a tener una buena relación con Dios, una relación plena con Dios, una vida tranquila, porque sabes que estás haciendo lo correcto. Y sí, aunque para ti puedes pensar que no se lo merecen, porque muchos, ay, pero ¿por qué lo voy a honrar si él me trató de esta manera? Pero Dios te está diciendo, hónralos, porque ese es tu deber. Si eres mi hijo, eso es lo que tienes que hacer, porque ese es mi mandamiento. Entonces, si cumples este mandamiento, hijo mío, te está diciendo el Señor, vas a tener larga vida, vas a tener una vida plena, te va a ir bien en todo lo que haces, porque honras a tu padre y a tu madre, no te va a faltar nada, porque yo soy tu Dios, yo lo digo. Y eso se lo recalcaba una y otra vez al pueblo de Israel, Moisés, porque Dios estaba pendiente de que el pueblo honrara a los ancianos, no solamente al padre, también a los abuelos. Dios estaba pendiente de que los israelitas honraran a sus padres, pero también a los ancianos, dándoles el lugar que se merecen. ¿Y qué vemos hoy en día en nuestra sociedad? Apenas nuestros padres cumplen cierta edad, algunos los meten en un ancianato y se olvidan de ellos. No es solamente el dinero, es el amor que nosotros tenemos que darle. Porque podríamos decir, no, es que yo le doy una cuota, pero no lo vas a visitar, no lo llamas, no estás pendiente de él, estás deshonrando a tu padre, porque honrarlo es darle el lugar que él se merece en tu vida. Y eso es importante. Y así vas a poder tener esta promesa, larga vida y vida plena, de forma colectiva y también de forma individual. Honremos al Señor, honremos a nuestros padres, porque si honramos a nuestros padres, no nos quedará difícil honrar a nuestro prójimo, amarlo y también honrar y obedecer a nuestras autoridades. Porque así es la vida cristiana, así son los mandamientos de Dios y Dios no se equivoca. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias te doy, porque sé que tú nos amas, Señor. Sé que tú nos colocaste los mandamientos porque querías que tuviéramos una vida larga y plena en esta tierra. Te amamos, Señor, y te pido que nos des la fuerza y la valentía para obedecerte, aunque nos duelan muchas cosas, aunque pensemos que no se lo merecen nuestros padres, pero Dios, tú nos estás mandando a honrarlos, a obedecerlos, a amarlos. Danos la valentía y la fuerza para obedecerte a ti, porque si cumplimos tus mandatos es porque te amamos, y si te amamos es porque somos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Invitamos a nuestro pastor. Muy bien, gracias, Kate. Honra a padre y a madre. Cuarto mandamiento con promesa. Así que una visita a casa debe de llevar acompañamiento de paz y de tranquilidad. Debe estar acompañado no solamente de dinero o de comida, sino que somos personas pacificadoras. Este mandamiento hoy en día es escaso. Cuando los hijos honran a papá y a mamá, qué lindo que los días sobre la faz de la tierra serán más largos. Esperamos, amada Iglesia Semillas de Vida de la ciudad de Sincelejo, amigos oyentes que nos ven a través de la internet, que este consejo divino, este consejo del cielo, nos haya hablado para cómo debemos tratar a nuestros padres y todo lo que tiene que ver con autoridad. Esperando, como siempre, que después de escuchar la palabra del Señor, esto sea colocado en el ejercicio diario o en la práctica del diario vivir. Que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique y nos vemos hasta una próxima oportunidad, porque estamos transmitiendo todos los viernes nuestros cultos virtuales. Quedamos despedidos y nos vemos hasta una próxima oportunidad.
Bendiciones para todos.